Vamos a conversar hoy día sobre la intermediación de la albacea entre los vivos y sus predecesores, ¿no? Sus parientes en general, pero en realidad es la comunidad toda. Para ello voy a recurrir a un autor, voy a presentar a Bascope, que hace un estudio de los valles andinos de Cochabamba. Él explica que la llegada de la muerte en este lugar es esperada y preparada de una manera adecuada. Y es un momento incluso mucho más importante que se vive. Entonces se hace todo lo necesario, material y espiritualmente, para ese momento, ¿no? Entonces lo importante es morir bien, ser bien atendido en la muerte y después de la muerte. Bien, por otro lado, la muerte se va a hacer presente, pero también si recordamos nosotros mismos lo que tenemos ascendencia andina, sabemos por los que nos han contado, por cuentos, y si somos estudiosos, pues porque hay mucha información también sobre ello, ¿no? La muerte se va a hacer presente, se dice que el alma va a recorrer sus pasos, pero por otro lado también porque aparecen ciertas aves o ciertos insectos, incluso en la producción de cultivos o en el estado de los alimentos, en las aguas e incluso en los aires. Aquello nos está diciendo que alguien ya va a partir, ¿no? En el caso del estudioso que les he mencionado son los chatilis, los que van a dar cuenta de esta evidencia. Y para retomar nuestros ancestros, porque cuando analizamos el Saupiato, vamos a recurrir a la sabiduría andina de la cual procedemos, ¿no? Nuestra sabiduría ancestral, porque también tenemos como objetivo de colonizar el saber. Recordando en el capítulo 9 de los manuscritos de Guarachi, se lee que Payacaca, luego de vencer a Guayayo, ¿no? Se asienta en esas tierras y va a establecer sus festividades, ¿no? Da indicaciones de qué se va a hacer. Es así, y a esta fiesta van a acudir poblaciones de diversos lugares. A la víspera de su llegada, si les han perdido un pariente durante el año, lo van a llorar y le van a dar comida desde ese entonces. Y en el santuario van a sacrificarle a Pariacaca una llama pequeña o un saco de coca, ¿no? ¿Por qué? Porque los van a mandar con Pariacaca. Esa es su idea. Y de acuerdo a lo que va a ver Iñanca, que es un sacerdote de esos tiempos, va a una autoridad religiosa, ¿no? Va a ver en el corazón qué cosa es lo que ha sucedido con ese muerto, por qué se va. Si encuentra que está bien, pues no hay problema para sus parientes y la comunidad, pero si dice que hay algo que lo ha contaminado, de alguna responsabilidad que no ha resuelto, la comunidad tiene que hacerse cargo. Esto evidencia evidentemente esa sabiduría ancestral tan venida a menos en la sociedad occidental, donde al contrario no se tiene que hablar nada mal del muerto, ¿no? Bien, varios siglos han pasado. La cultura occidental, la religión católica en particular, ha impregnado su sello en las costumbres ancestrales. La sabiduría originaria en relación con sus muertos y la responsabilidad de sus parientes va tomando otras formas institucionales, vinculados con la legalidad y la herencia del legado que el fallecido ha logrado en vida. En la cosmovisión andina, los que mueren pasan a otra condición y estos están presentes en sus ceremonias. Ayer y en otras exposiciones las hemos escuchado, ¿no? No es que se vayan y desaparecen, no, están presentes de otro modo, pero están, ¿no? Y entonces, el que fallece, recuerden ustedes, estando vivo, tiene muchos vínculos diversos, ¿no? Contactuales, emocionales, materiales, y ha creado algo. Entonces, las culturas van a crear diferentes dispositivos para que se reconstituya ese tejido que en ausencia del muerto va a sufrir una transformación, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las festividades son parte de esos rituales que reconstituyen el tejido. Yo, como ya nos mencionó el doctor Zenón, voy a recurrir a una experiencia de caso de Pariacaca, que es es un centro poblado, así que se llama ahora las comunidades, ¿no? En Recuay, en Ancas. Esta está compuesta por 7 años. Bien, aquí vive, es una zona básicamente agrícola y de crianza de animales. Aquí voy a yo encontrar al señor Gerardo Llana. Bueno, esta es su población. No, vamos a ver aquí. Cuando los adultos mayores van ya bueno, no tan mayores a veces, pero ya tienen hijos y se sienten mal, entonces hay una preocupación por la salud de ellos.
pueden aparecer insectos, por ejemplo, puede aparecer el guairongo o en otros lugares se va a conocer como la chiringa, ¿no? Que dice que es el alma del muerto. Bien, y bueno, pues esto está en la amplia vegetación. Entonces, aquí, en esta coyuntura, se hace necesario el personero o albacea, que se encargará de recoger el deseo del testador, o sea, del que se va a fallecer, ¿no? En relación a sus bienes. Y el testador lo va a acompañar para que esclarezca muy bien su idea, pueda designar a entre los descendientes, ¿no? En caso de disputa o disconformidad. Y también se va a ocupar de los arreglos funerarios que ya nos va a contar abundantemente el señor Gerardo Ayala. Lo de ustedes está en visita a su comunidad. También va a contribuir con su versión, o por lo menos para yo interpretar, Ermesilda Cruz, ¿no? Una residente de la comunidad. Bien, don Gerardo Llana recuerda que en Pariapata, cuando alguien estaba enfermo por mucho tiempo, se decía, seguramente está esperando su testimonio, su testamento. Y cuando lo hacían, se moría. De niño, él escuchó que no se podía morir, ¿no? Porque no los iba a recibir San Pedro, porque está el legado católico, ¿no? Y entonces a latigazos lo hacía volver, no puedes entrar. Entonces, para no morirse así, ellos no querían morirse sin testamento. Entonces, don Gerardo va a encontrar su lugar en esa demanda de ese servicio. La curiosidad lo va a llevar a buscar información, va a comprar documentos sobre los procedimientos que lo orientarán en esa explicación. Así va a intervenir con parientes. Con esa base y experiencia se ha guiado, pero también se ha ganado el respeto de su entorno, ¿no? ¿Por qué es necesario que haya un albacea? ¿Por qué? Porque va a intervenir en las decisiones de los descendientes, va a imponer cierto respeto ahí y va a mediar en alguna disputa, ¿no? Sobre todo cuando los varones descendientes toman al problema. ¿Sí? Para ello tiene que tener ciertas cualidades. Tiene que ser entendido, conocido, autoridad, como si fuera un padre, y además ser respetado. Y tener una opinión cuando le pregunten sobre los deslices, ¿no? Y partes de terrenos, por ejemplo. El tiempo que va a dedicar a esto informalmente es 2 años, pero sin embargo puede ser más allá. Y se va a ganar el denominativo de papá, tío, hermano, entre aquellos a quien brinda su servicio. Hermenegilda, como ya les decía, ella nos cuenta que en Pariapata antes no había posibilidad de ir a la notaría. Entonces los abuelos, desde los abuelos dice ella, Hermenegilda tiene ya 64 años, ¿no? Entonces los abuelos pues son mucho antes, es decir, hay una sabiduría desde mucho antes. Los abuelos hacían anotar cuántos hijos tenían y qué cosa tenían y para quién iba a ser. Y eso en su tradición tiene que respetarse. Bien, vamos a escuchar a don Gerardo para que ya no sea yo la que cuente, ¿no? Algo de ello. Bien, vamos a dar un permisito, voy a entrar acá. Y me dicen si están oyendo, por favor. A ver, vamos, don Gerardo. Primero era que ya se entrevistábamos con sus padres o con su esposa o con su esposo de un familiar que estaba ya en moribundo. Estaba ya que enfermo unos tiempos, un mes, 2 meses, según me dijeron que se debe testar el señor esto. Entonces me acudí, agarré mi papel, lapicero y entré a hacer el primer datos del testamento, en el cual ya hice el primer nombre del moribundo, que cuántos años tenía, en qué sitio vivía, en qué casa vivía, y así, entonces entramos a detallar ya directamente, hacer un testamento en forma autógrafa se llamaba, pero hoy en día yo creo que ya no interesa mucho eso. Entonces era el primer testamento a ser hijo de quién era y qué se llamaba él, qué nombre tenía, sus apellidos, todo. Al final decía cuántos años tenía él y así se empezaba el testamento. Uno era
declaro, o primero declaro ser en nombre del quien está testándose. Por ejemplo, acá de un compadre puede decir Purificación Ramírez Cigüeñas, que sí con usted. 2. Declaro que soy creyente a la religión católica en cuya creencia he vivido y protesto morir. 3. Declara con quién él está casado, de católico o civil. Entonces menciona el nombre de su esposa y así, de tal, de tal. Y al cuarto ya declara que él es creyente al idioma castellano o quechua. El quinto entra directamente ya que él tiene bienes o enseres o viviendas o tantos hijos, todo ello. Y enseguida se protesta ya a hablar de los inmuebles que tiene él, como casas, como chacras, como otros así animales, herramientas o algo que tiene en su propia vivienda. ¿Cuántos hijos ha procreado durante su matrimonio de estar de conviviente o casado con su esposa? Luego ya entra ya a detallar de un canto para poder ya definir cuántos hijos está dejando, cuántos vivos, cuántos muertos, cuántos varones, cuántas mujeres, que son forzosos para él. Y la señora o el señor también está ahí cumpliendo todos los deberes de enterrar, de servir a sus hijos. Vamos a continuar, dejo de compartir y ayudo con el PPT para que también sea un poquito más ameno. A ver, no me deja salir. No, ya está. Volvemos a nuestro PPT. Compartir, porque voy a ir enlazando, ¿verdad? Ya hemos dicho que interesante son tierras de esos lugares. Bien, ¿cómo lo buscan a don Gerardo? Pues cuando ya hemos dicho, cuando están enfermos, y por ejemplo, si es el padre, va a ser la esposa y el hijo mayor el que lo busca. Y como queda la esposa viva, también alguna vez puede ser el hijo o ella misma que le pida que le haga este servicio. Y la albacea tiene varias tareas. Voy a compartir algo, quizás no todo por el tiempo, pero yo creo que es necesario, de todas maneras, escuchar a el Estado. En antropología, eso es muy importante. Entonces, por eso corté para poder compartir esta otra parte. De toda manera. El sexto, el séptimo ya entra en que ya los inmuebles como chacras, como bienes de la casa, herramientas, animales y otros, ¿cómo lo dejan? Entonces preguntamos o pregunto al señor Morimundo, dice que tal vaca puede quedar para mi tal hijo, que tal chacra puede quedar para mi tal hijo, o tal hijo, o tal hijo, ya especificando ya nombre por nombre. Después lo deja todo ya arreglado y últimamente deja ya también su personero, quién puede ser que a él lo debe servir hasta 1 año o 2 años. Entonces a mí me dejaron como personero, que tal mi compadre, tal o tal familia, se queda como personero o mi albacea. Entonces la actitud del albacea es hacerlo cumplir de un canto desde el que murió el morimundo. De ahí es un momento, el albacea empieza a hacer disposiciones. Hace disposiciones, agarra su papelito y hace las anotaciones, qué de cosas se va a necesitar durante el entierro que se va a proceder. Primero hay que hacerlo para su misa realmente que se necesita. De ahí enseguida se necesita unos, diríamos, de listones para poder ya hacer las compras, qué de cosas faltan. Primero el ataúd, los vestidos, la mortaja, una cosa, otra cosa, de un canto, ¿no? Llegamos a hacer ya las compras y enseguida también para hacer un buen comelón,
se lo prepara un listón para poder hacer compras, qué de cosas se va a cocinar, qué cosas se va a hacer durante el velorio, qué cosa se necesita y qué cosa está también ya necesitando para más. Sé que hay entre velas, ceras, cirios, hasta alcohol, coca, cigarro, todo uno hay que anotarlo y después de anotarlo ya entonces se hace la compra. En tanto, y se celebra el velorio en la noche o 2 noches y así sucesivamente hasta su entierro. Para el entierro ya viene la misa, pago del entierro a la sepultura, todo ello, y se va al cementerio para poder ya ver dónde, en qué lado van a escarbar su pozo. Después de eso ya se ve con las autoridades el entierro y listo, en la tarde la comelona que se ha preparado se lo sirve a toda la gente que estamos acompañando. Enseguida, al día siguiente, también se lo hace otro lavado de sus vestidos, lavado de todos los inmuebles, las herramientas, una cosa, otra cosa. Entonces ya también esa noche se vela, igualito como en el cuerpo. Les jala un poco de vestidos como un cuerpo de final y se lo vela hasta medianoche. Y enseguida hay rezos, cánticos, todo eso se los hace pues con unos curiosos padres que son de acá. Al siguiente día ya, bueno, se termina y ahí hasta 6 meses. De 6 meses, la albacea nuevamente actúa, contratar misa y también ir al cementerio a hacer la visita al finado que está enterrado. Bajo ya de órdenes de su familia, de su esposa, hijos o esposo. Enseguida ya venimos también para el año. En el año igualito se hace el preparativo. Igualito como estamos para el entierro, a esa voz se lo hace el preparativo de todo. Se compra maíz, se compra otras cosas como se necesita, papa, trigo, lo que sea, y más los servicios, más lo que se necesita también para el velorio, todo eso, y se hace ¿no? La conducción de todo lo que se necesita en el velorio. Entonces ahí termina. ¿Y para qué son las papas y las semillas? Ese ya es para comer ya. Ese es para cocinar y comer. Sí, las papas son buenas, trigos, papas, bueno, ese ya para cocinar. Enseguida ya de frente se los hace Muy ya bien. una lecturada. Continúo yo con mi PPT para poder tener un mejor panorama de la ciencia. Es decir, ¿han escuchado ustedes qué interesante cómo se expresa este comunero, este señor Gerardo, ¿no? Para contarnos esta experiencia en la que él es el eje principal, ¿no? Revisando otros autores, encontramos pues sí que viene mucho antes de los españoles haciendo estas celebraciones que está mencionando don Gerardo, ¿no? Incluso, miren ustedes, Pedro de Arriaga, que escribe sobre lo que sucede en esos primeros tiempos, la conquista, ¿no? Mencionaba esto, y entonces esa sociedad veía ese tipo de rituales como un exceso, que fueron perseguidos a través de la explotación de idolatrías, ¿no? Y incluso en la República todavía se sigue teniendo esa postura, a pesar de que, bueno, se habla de cierta inclusión. Bien, entonces estamos viendo que la comida es un símbolo muy importante. Ya Salas Carreño ha escrito, por ejemplo, sobre que cuando uno come, está también por las sustancias que ingiere, con el otro adquiriendo cierto parentesco. Es otro tema interesante para ver, pero lo que queremos es centrarnos ahora en el momento de la partida, cómo este compartir, que tiene que ver con la solidaridad, la cooperación, el AINI, también está relacionado. Entonces la vida está relacionada con la muerte. Es una celebración la partida. Por eso dice don Gerardo, un comilón con un listón que tiene que ser, no es una lista, ¿no? Entonces, el que no entiende bien está dándose a una gran lista de muchas cosas, donde menciona justamente muchas semillas que van a ser para los preparativos de comida abundante, y también habló de licor.
que es justamente lo que los escritores de idolatría, digamos, rechazan hasta ahora. Bien, entonces, así el albacea va a ser el intermediario de este fallecido, ¿no? Y va a tener una autoridad frente a sus deudos y puede reprender, aconsejar. Entonces, es una figura que articula, ¿no?, en este tránsito de duelo entre el difunto y los parientes. Por eso considero que su papel es muy importante. Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un trabajo y ahora pues el trabajo es reconocido, ¿no? Es interesante lo que cuenta. A él no le paga, sino que le dan la comida, o sea, algo especial dentro de eso que se hace. A alguien le podría dar, pero es voluntario, 20 o 30 soles. Y entonces es un trabajo más de solidaridad. Ahora, ¿cuánto tiempo dedica? Estando vivo, el que va a fallecer puede ser en la tarde, en la noche, y lo que más le demanda tiempo es si hay bienes solares que va a dejar a su descendiente, ¿no? Va a demorar, pero en general dice, no se demora más de 3 días. Y cuando ya no está el testador, es decir, el que ha fallecido, va a acompañar a los repartos de terrenos, los enlindes o los pastos. Esas indicaciones están revestidas de autoridad del padre fallecido. Esta, formalmente, como hemos dicho, puede durar 2 años, pero en algunos casos se prolonga hasta 4 o hasta un poco más de tiempo, dependiendo de los solicitantes. Aquí es necesario, cuando los científicos sociales estudiamos también estos temas que muchas veces pueden ser parte incluso de nuestra propia cotidianidad, encontrar qué cosa está pasando en una sociedad donde ya hemos escuchado a muchos autores, pues tenemos un capitalismo, un interés, un individualismo. Eso también se nota en Pariapato, ¿no? O sea, las generaciones van migrando, van adquiriendo otro tipo de costumbres. Bueno, antes había personas más entregadas y eso ya se está haciendo algo difícil, ¿no? Pero sin embargo hay algunos que todavía le piden apoyo a don Gerardo, pero él encuentra que hay ciertos problemas, que como que no siguen esta función tan importante. Sí, entonces cuando yo le pregunto por qué cree que es así, él desde su perspectiva nos dice porque viven por vivir y mueren como mueren, ¿no? Eso nos explicaría entonces un problema de desarticulación de los individuos y tendríamos que ver qué cosa está pasando, ¿no? Bien, voy a comentarles algo. Recuerdan que les hablé de Melchura, que tiene 64 años. Su caso es interesante, ¿no? Ella nos cuenta que ahora tiene problemas. Cuando era niña, ella estuvo con su padre le enseñó qué territorios tenían, qué terrenos, etcétera, hasta dónde brindaban, pero bueno, pues era niña, ¿no? Y se fue en 1974, se emigró a la ciudad y luego volvió. Su papá estaba enfermo y le dijo, hija, quédate hasta que me entierres. Pero dice, a ella no le importó y se regresó a la ciudad, ¿no? Sin embargo, cuando ha vuelto, a pesar de que ella tiene el testamento, las tías que se quedaron se han apropiado de los terrenos y quiere recuperarlos ahora porque ella está cultivando, pero como medianera. Y eso pues no le es conveniente si tiene tierras. Entonces, las tías no le quieren reconocer, pensó que sus primos, que eran más estudiados, podrían apoyarla. Sin embargo, le han dado siempre alguna justificación para no atenderla. Y ella ha tomado la iniciativa de hacer arar el terreno y sembrar. Y ahora la están acusando entonces de usurpadora. Por eso ella considera, ¿no?, que el testamento debe ser respetado. En ese caso, ella no tiene conocimiento de quién fue el albacea que estuvo detrás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se rompen ciertas instituciones vinculantes, ¿no?, para armar ese tejido social, van a surgir conflictos, ¿no? Esa sabiduría que tiene don Gerardo, en todo caso, no es aprovechada convenientemente. ¿Qué podría decirse entonces para terminar? Es decir, cuando hay alguien que está enfermo y se le anuncia la muerte, por ejemplo, podría ser el señor Don Juanco, que además es visitado por la chiririca, ¿no?, que ya le dice que tiene que irse, entonces se da cuenta que tiene que recurrir a alguien. Entonces recurrirá, por ejemplo, a don Gerardo para poder disponer de sus tierras, pensando en sus parientes y en sus hijos, y tener así sus papeles, porque si no, recuerden ustedes que no lo va a dejar entrar a San Pedro, ¿no? Pero entonces aquí ya no había mayor dificultad y solo así podría descansar en paz. Hay una sabiduría detrás de esto. Bueno, gracias. Estoy dispuesta a comentarios.
Muchas gracias, María Emilia. Ciertamente hay una gran sabiduría en esto, ¿no? Y es muy valioso el testimonio que has recogido y nos estás transmitiendo. Me llamó la atención, me impresionó en realidad lo dicho con respecto a que la voluntad del antepasado se respeta más allá de que aquello pase o no por las instituciones formales, ¿no? Más aún parece dar a entender eh, el entrevistado que el respeto de aquello era mucho mayor, tenía mucha mayor fuerza en cuanto a obligaciones, ¿no? Llama la atención también, como tú lo has señalado, el vínculo ritual simbólico de la comida, ¿no? Que parece estar sugiriendo que el vínculo va más allá, ¿no? Más allá de las personas ahí, porque la comida ya nos conecta pues con la Pachamama, ¿no? Es como que la misma Pachamama incorporándose a todos los participantes está soldando el vínculo, ¿no? Sumamente interesante. Y aquello también el juicio sumario con respecto a cómo a cómo tienden a ir a las cosas con alguna gente que se engancha a la comunidad. Dice el hermano de esta comunidad, viven por vivir. Es sumamente interesante. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiere intervenir, en ese caso puede activar su micrófono simplemente. Si no fuera el caso, tal vez tú misma, María Emilia, si quieres acotar algo al respecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, porque es un tema fuerte también. A veces no nos damos cuenta, pero en las ciudades ese es uno de los principales problemas que tienen muchas familias, ¿no? Que incluso si los papás han muerto no regularizan ante las municipalidades. Esto es un tema de estudio, tanto antropológico como sociológico, ¿no? Como les digo, esta sabiduría es importante y muchas veces no nos damos cuenta cuán necesaria es en nuestro entorno, saber que existe una sabiduría que sucede y que podemos hacer uso de esta en el diálogo para que no haya conflictos. Sería interesante buscar cuántos conflictos tiene el Poder Judicial que justamente preceden a este tipo de situaciones que hemos mencionado. Como ya les decía, y gracias por la palabra, es que el Chopiato, cuando reflexiona sobre diferentes temas, cada quien hace su investigación por donde le llame, ¿no? Su inquietud, es rescatar nuestra sabiduría. Entonces mi aporte en este pequeño momento ha sido esa, ¿no? Motivar a esas instituciones que tenemos nosotros dentro de nuestras raíces, aquello que es importante para nuestra vida y que podemos hacer uso y no nos damos cuenta de su vínculo con lo ancestral. Soy docente universitario, he enseñado, ya no enseño en la Universidad Villarreal. Sí, yo tenía alumnos de ingeniería y he tocado, porque siempre estoy con los viendo de la descolonización, y muchos vínculos, muchas lecturas de Dussel, incluso de Gustavo Gutiérrez y otros, para revisarlos, y por supuesto de Zenón de Paz, ¿no? Para ver esas islas andinas, y evidentemente los estudiantes que ahora se pueden conectar por el internet, recordaban, y me gustó muchísimo, tenemos en las universidades nacionales muchos alumnos de ascendencia andina, y que incluso son quechohablantes, ¿no? Con su dejo particular, que es parte de su propia, digamos, ya entorno cultural, y ellos, pero claro, esto lo hacen con un poco de vergüenza, como que esto es pues, de algo que no sería tan importante, y darnos cuenta que a través de la filosofía, pero sabiendo trabajarla desde nuestros orígenes, no solamente tomando en cuenta la filosofía occidental, sino también la filosofía, la sabiduría ancestral, podríamos nosotros retomar y hacer conocimiento, ¿no? Para construir un nuevo país con una nueva sabiduría, ¿no? Rescatando justamente y contrastando más bien con aquello que desde lo occidental más bien ha sido dañino y que está contribuyendo a la propia destrucción de la humanidad. ¿No? Yo creo que en ese sentido es más bien mi aporte a partir de esta pequeña contribución. No quiero quitar más el tiempo porque sé que hay más ponencias. Dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Emilia. Es sumamente interesante y ahí este material, claro, luego va a estar disponible seguramente y hará su camino ya pues como ocurre todo lo que se inserta en la red.
mucha gente lo verá, nosotros mismos lo volveremos a ver para analizar aquellos testimonios y de hecho hay ahí una beta simbólica muy, muy potente, ¿no? Muchas gracias, María Emilia.